Ha desaparecido una mujer que visitaba desde China. Una noche salió a caminar y nunca regresó. Su familia hizo un aviso emocional hoy, y como informa TeenWex, la policía está buscando cualquier señal de lo sucedido. Cuando una mujer china de 47 años, Lian Jiwo, desapareció de Vancouver, Canadá, durante unas vacaciones del 7 de junio de 2012, su esposo y su hijo pequeño estaban muy preocupados. No solo tenía un vuelo a China el siguiente día, sino que tampoco podía comunicarse en inglés. ¿Se perdió en un país nuevo o había caído en la trampa de alguien? Bienvenidos de nuevo a Mysterious 7. Soy Matt, y hoy estaremos viendo un caso con un giro de trama loco. Pero primero, alrededor del 92% de ustedes todavía no están suscritos al canal. Por favor, suscríbete para seguir creando contenido intrigante para ti. Entonces, sin más preámbulos, profundicemos en este misterio. Vancouver es una ciudad como ninguna otra, ubicada en la región del Lower Mainland de la Columbia Británica. Se puede decir que Vancouver es la ciudad más hermosa de la provincia, con sus majestuosas montañas, su océano resplandeciente y su vegetación de selva tropical, además de su estética geográfica. Vancouver ofrece lucrativas oportunidades laborales y una excelente educación. Cada año, muchos estudiantes internacionales vienen a Vancouver para completar sus estudios. En el año 2012, la vida cambiaría para siempre para un estudiante de intercambio en Vancouver. El 8 de junio de 2012, el Departamento de Policía de Vancouver, en Canadá, recibió una llamada desesperada de un estudiante de intercambio chino de 25 años, Yuan Chi-tem. La persona que llamó dijo que su madre, Lian Ji-wo, de 47 años, que estaba allí visitándolo, desapareció solo un día antes de que se suponía que regresaría a su país de origen, China. Era especialmente vulnerable debido a su incapacidad para hablar o incluso entender inglés, ya que su lengua materna era el cantonés. Lian Ji y su esposo Ten Ji fueron a Vancouver, Canadá, 20 días para visitar a su hijo, Yuan Chi-ten, que estudiaba en Douglas College, en Canadá. Alquilaron un B&B e hicieron muchos planes para que los tres pasaran tiempo juntos como familia. Joan estaba emocionado por mostrarle a sus padres su nueva ciudad. Después de una maravillosa visita a su hijo, llegó el momento de que Tenjui y Lianji regresaran a casa. Tenían un vuelo programado a China en la tarde del 7 de junio de 2012. Según la declaración de Yuen, en la mañana de su vuelo, se dirigió al departamento alquilado para recoger a sus padres e ir al aeropuerto. Pero su padre todavía estaba dormido. Como aún quedaba mucho tiempo, Yuan decidió dejarlo dormir y llevó a su madre a desayunar a un restaurante. Después del desayuno, regresaron al B&B, donde él comenzó a cargar todo su equipaje en su automóvil. Podía ver a su madre observándolo desde la ventana mientras cargaba el equipaje. Dijo que luego fue a un centro comercial cercano para hacer una compra, pero sorprendentemente, cuando regresó, su madre no estaba por ningún lado. Joan despertó a su padre para preguntarle por el paradero de su madre. Inicialmente no estaban tan preocupados. Asumieron que Lian Ji acababa de salir por un minuto y no podía haber estado muy lejos. Después de tratar sin éxito de comunicarse con ella por teléfono, esperaron un momento, esperando que regresara. Al cabo de unas horas, al no presentarse, fueron a buscarla. Buscaron por la ciudad durante bastante tiempo sin suerte. Como el vuelo era para esa tarde, Joan y su padre se dirigieron al aeropuerto, pensando que ella podría haber tomado un taxi. Desafortunadamente, ella tampoco estaba allí. Cuando el aeropuerto anunció el embarque de su vuelo, Ten Jiwi se debatía entre volver a casa y buscar a su esposa. Sin embargo, Joan le aseguró que debía haber sido una simple confusión y que él la buscaría a fondo y la enviaría a casa una vez que la encontrara. Ten Jiwi llegó a casa después de un vuelo de 13 horas lleno de confusión y ansiedad. El asiento de su esposa a su lado permaneció vacío. Al no poder encontrar a su madre, Joan llamó a la policía a la mañana siguiente. Inmediatamente se inició una investigación en un intento de encontrar a Lian Ji. Cuando llegaron al lugar, no encontraron nada sospechoso. Sin embargo, la policía especuló que Lian Ji estaba tratando de permanecer ilegalmente en Canadá y no quería regresar a casa. Sin embargo, esta teoría estaba llena de agujeros. La familia de Joan tenía un negocio de transporte de muebles muy exitoso que los hacía muy prósperos. Tenían clientes en todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Europa
y el sudeste asiático. Mientras que Teng Jihui visitaba a menudo a su hijo durante los viajes de negocio, Lian Yi visitaba Vancouver por primera vez. No tenía antecedentes de adicción, inestabilidad mental, aventuras o enemigos conocidos. Realmente no había ninguna razón para que ella quisiera quedarse ilegalmente en Canadá. Esta teoría finalmente se descartó cuando las pertenencias de Lian Yi, incluido su dinero, pasaporte y bolso, fueron descubiertos en el automóvil de Yuan. Temiendo que alguien la haya secuestrado, Yuan se embarcó en una misión para encontrar a su madre. Repartió volantes con la foto y los detalles de ella. También dio entrevistas y realizó conferencias de prensa para difundir la conciencia sobre la desaparición de su madre con la esperanza de obtener información significativa. Su padre pronto regresó a Vancouver para ayudar en la investigación y buscar a su esposa. El público, especialmente la comunidad china, se conmovió con la historia del padre y el hijo, que estaban desesperados por encontrar a su ser querido. Muchos lugareños se ofrecieron como voluntarios en los esfuerzos de búsqueda. Mientras tanto, la policía continuó con su investigación, pero durante días, la búsqueda no arrojó resultados. No hubo llamadas de rescate, lo que debilitó la teoría del secuestro. En este punto, cuando habían pasado varios días sin nuevas pistas, los policías estaban considerando un resultado mucho más siniestro. Como último recurso, la policía comenzó a mirar este caso desde un ángulo diferente. Comenzaron a mirar de cerca a los miembros de la familia. Mientras cavaban más profundo, una extraña información llamó su atención. Curiosamente, Joan había alquilado un apartamento en el mismo B&B en el que se alojaban sus padres, pero nunca se lo mencionó a las autoridades. Durante todo este tiempo, la policía creía que Joan vivía en su propio apartamento y visitaba a sus padres de vez en cuando durante su estadía. Ahora parecía como si se hubiera quedado justo al lado de ellos todo el tiempo. Cuando la policía interrogó a Joan sobre esto, simplemente dijo, ¿no me preguntaste? No dije. Cuando se le volvió a preguntar por qué alquiló una habitación en el B&B cuando ya tenía un apartamento alquilado cerca, lo justificó diciendo que tenía la intención de pasar el mayor tiempo posible con sus padres. Aunque esta información no probaba que Joan tuviera algo que ver con la desaparición de su madre, su actitud indiferente fue suficiente para levantar sospechas. Los investigadores también notaron que Joan estaba tratando de minimizar sus habilidades para hablar inglés, evitando algunas preguntas en el camino, lo que también parecía extraño considerando sus 6 años de estudio en Canadá. En ese momento, los investigadores comenzaron a considerar a Joan como una persona de interés. Había otra anomalía en su historia. Primero le dijo a la policía que su madre estaba sola y desapareció del B&B, pero luego cambió su historia y dijo que fueron a desayunar y de allí desapareció. Volvió a cambiar su historia más tarde y dijo que ella estaba en su apartamento y desapareció de allí. Sorprendido por las mentiras de Joan, Teng Jihui le preguntó por qué haría tal cosa. Joan le dijo que hizo esto para salvar a su arrendador de problemas legales, ya que su arrendador dividió ilegalmente el alquiler y le había hecho un favor al no llamar a la policía a su apartamento. Aunque las excusas sonaban tontas, Teng Jihui quería poner todo su empeño en encontrar a su esposa en lugar de discutir con su hijo. Pero la policía comenzó a investigar más a fondo en busca de pistas. Interrogaron a los inquilinos del B&B en Richmond, Vancouver, y todos dijeron que la familia se llevaba muy bien. Llegamos a un callejón sin salida, incapaces de reunir ninguna evidencia. 2 semanas después, en una conferencia de prensa, Teng Jihui y Joan dijeron que, aunque no podían descartar la posibilidad de que algo malo hubiera sucedido, tenían la esperanza de que Lian Yi estuviera sana y salva y se reuniera con ellos pronto. En ese momento, los investigadores se inclinaban hacia el homicidio en lugar de una desaparición. Con la esperanza de encontrar restos o alguna evidencia, reforzaron su mano de obra y comenzaron a barrer las áreas boscosas cercanas, pero fue en vano. A pesar de todos los esfuerzos, prácticamente no hubo avances en el caso. A medida que el negocio en China se estaba desbordando, Teng Jihui no tuvo más opción que regresar a casa. Una vez más, confiaba en su hijo para mantener viva la búsqueda de su madre, lo que Yuan le prometió que haría, antes de persuadir a su padre para que regresara. El 20 de julio de 2012, el caso de Lian Yi se entregó formalmente a la Unidad Integrada de Investigación de Homicidios de Canadá. Los detectives creyeron desde el principio que los miembros de la familia de Lian Yi estaban involucrados en su desaparición y posible homicidio. Sin embargo, no estaban seguros si Teng Jihui o Joan Shiten eran los culpables.
Al observar las inconsistencias en las declaraciones de Joan, los detectives se concentraron en él. Cuando fueron a registrar el B&B, encontraron rastros de sangre en el techo, las paredes, el armario y la mesita de noche en la habitación en la que Joan se alojaba anteriormente. También encontraron una gran mancha de sangre seca en la cama. La sangre se llevó al laboratorio para analizarla, pero no se pudo determinar a quién pertenecía. Como la evidencia de sangre por sí sola no era suficiente, Joan no pudo ser detenido. Los detectives también querían registrar el apartamento de Joan, pero no tenían suficiente para obtener una orden de registro, y Joan se negó a dejarlos entrar sin una. El 29 de julio de 2012 marcó un mes y medio desde la desaparición de Lian Ji. El mismo día, la policía recibió una llamada sobre el hallazgo de una maleta que contenía restos humanos en la playa cerca de Harwood Island, a 6 horas en automóvil desde Vancouver. Cuando los policías llegaron a la escena, descubrieron el cadáver de una mujer asiática de mediana edad. Al mirar su ropa, la policía pensó inmediatamente en la desaparecida Lian Ji-woo. Una autopsia lo confirmó más tarde. Los resultados sugirieron que murió a causa de múltiples golpes en la cabeza. En su columna vertebral se encontraron 5 clavos de acero marcados con palabras chinas, lo que concuerda con las características de Lian Ji, ya que recientemente se sometió a una cirugía de columna. Cuando se realizaron las pruebas genéticas, el cadáver fue identificado oficialmente como Lian Ji-woo, de 47 años. Desafortunadamente, no había cámaras de vigilancia en el área donde se encontró su cuerpo y, por lo tanto, no había forma de saber quién dejó la maleta en la playa. Mientras tanto, RCMP se hizo cargo del caso y planeó una estrategia para ir de incógnito. No hicieron público el descubrimiento ni informaron a Yuan. A principios de agosto de 2012, una mujer policía encubierta de ascendencia china se puso en contacto con Yuan y le dijo que tenía información sobre su madre. La oficial de habla cantonés se reunió con Yuan en un Starbucks local y le informó que había encontrado el cuerpo de su madre dentro de una maleta junto al mar, pero no había informado a la policía. Estaba dispuesta a deshacerse de él si Yuan pagaba. Aunque Yuan negó cualquier conexión con la muerte de su madre y quería irse, la oficial insistió además que le iba a dar 2 días para pensarlo. Si no, iba a ir a la policía. Joan la llamó esa noche para acceder a sus demandas. En la siguiente reunión, ella le presentó otros 2 policías encubierto que le dijeron que deshacerse del cuerpo era bastante fácil para ellos, siempre y cuando les diera el dinero. Afirmaron que uno de los miembros de su equipo se estaba muriendo de cáncer y podía ser el chivo expiatorio si se les proporcionaran todos los datos del asesinato, pero Joan no tenía dinero para darles, así que les hizo una propuesta impactante. Dijo que si mataban a su padre, heredaría todo y luego podría pagarles. Los policías encubiertos también aceptaron su plan, pero exigieron conocer los detalles. Joan cayó en esa trampa bien planeada y comenzó a contarles toda la historia. Joan era el único hijo de la pareja Ten Ji-wei y Lian Ji-woo de Fosan. Manejaron un negocio exitoso con una facturación anual de 10 millones de yenes. El fuerte carácter de Lian Ji fue una ventaja para el negocio. Sin embargo, también necesitaba controlar las cosas, especialmente cuando se trataba de su hijo. Ella era lo que podría llamarse una mamá tigre. Lian Ji escudriñó cada detalle de la vida de Yuan, ya sea la planificación de su carrera o su vida amorosa. Ella fue responsable de la ruptura de Yuan con su novia de la escuela secundaria, ya que tenía antecedentes familiares normales. Lian Ji controlaba la riqueza de la familia y controlaba estrictamente el dinero del bolsillo de Yuan. En 2006, Yuan, de 19 años, fue enviado a Canadá por sus padres en contra de su voluntad para seguir una educación superior. Debía estudiar administración hotelera en Douglas Community College para poder construir su propia identidad en Canadá y ampliar el negocio familiar. Yuan se sentía solo en un país extranjero, sin ningún deseo de hacer negocios y sintiéndose oprimido por el control de su madre. Yuan se sintió manipulado y coaccionado por el abuso emocional, e incluso sus compañeros de clase se quejaron de su madre. Yuan comenzó a mentirle a sus padres usando varios pretextos para obtener dinero, que gastaría en el juego de azar y fiestas en lugar de estudiar para obtener su título. Sus calificaciones eran muy malas y no eran adecuadas para continuar sus estudios. Para pagar sus gastos, trabajaba medio tiempo en la cocina de un restaurante chino en Vancouver, a pesar de tener una visa de estudiante que no le permitía trabajar en Canadá. Ganaba solo $850 por mes. Mientras tanto, su familia en China desconocía por completo sus actividades. En 2011,
Regresó a China para pasar las vacaciones con su familia. Esta vez conoció a una chica. En un lapso de tiempo muy corto, él le propuso matrimonio. Su madre se opuso al matrimonio y encontró una chica más adecuada para que él se casara, de acuerdo con sus estándares. Esto lo molestó. Después de graduarse, la mayoría de sus compañeros de clase regresaron a China y su círculo de amigos se hizo muy pequeño. Anhelaba regresar a China para reunirse con su prometida. Le explicó a su padre que se sentía encarcelado en Canadá, pero su padre lo instó a seguir adelante. Mientras tanto, su prometida quedó embarazada de lo que él creía que era su hijo, pero luego se sometió a un aborto. Esto lo empujó aún más hacia el borde. En mayo de 2012, sus padres lo visitaron en Canadá. Alquiló 2 habitaciones B&B en Richmond, uno para él y otro para sus padres. Explicó que no podían quedarse en casa porque era un apartamento compartido. También alquiló un coche alegando que lo había comprado. Mostró a sus padres los alrededores de Vancouver, pero incluso entonces las tensiones entre ellos se estaban acumulando. Quería liberarse de ellos para hacer lo que quisiera con su vida. En algún momento, Joan encontró un martillo en la caja de herramientas de B&B y lo guardó dentro de su mochila. La mañana del 7 de junio, al darse cuenta de que su padre aún no se había despertado, Joan esparció unas monedas sobre su cama y llamó a su madre a su habitación con el pretexto de que le ayudaría a limpiarla. Cuando Lian Ji se arrodilló para limpiarlo, él la golpeó en la cabeza con el martillo. Cuando comenzó a forcejear, le cubrió la cabeza con una sábana y la golpeó 2 veces para asegurarse de que estaba muerta. Después de matar a su madre, su mente se aceleró. Se preguntó si debía matar a su padre también. Sin embargo, después de unos minutos decidió no seguir adelante, temiendo que las sospechas pudieran caer sobre él si los dos desaparecían al mismo tiempo. Después de convencer a su padre de que regresara a China, Joan regresó al B&B para limpiar su desorden. Puso el cadáver de su madre en una maleta, lo metió en el maletero del coche alquilado y condujo hasta el puente de la Ruta 2 en Richmond. Arrojó la maleta al río Fraser y arrojó el martillo desde el puente al mismo tiempo. Sin embargo, no tiró la sábana manchada de sangre. En cambio, lo llevó a su apartamento. Allí, en el almacén, limpió la sangre, la cortó en pedazos y al final decidió quemarla. Después de deshacerse de la evidencia, era hora de que Joan asumiera el papel del buen hijo. Joan puso la fachada de un hijo preocupado y denunció su desaparición. Después de que terminó de contar su historia a los oficiales encubiertos, recreó todo el incidente, sin saber que su actuación estaba siendo grabada. Su secreto estaba a punto de estallarle en la cara. En este punto, los investigadores tenían más pruebas de las que podrían haber esperado. Sin embargo, decidieron tomar las cosas con calma y reunir más pruebas contra Yuan para corroborar su historia. No pasó mucho tiempo para que rastrearan el auto alquilado con rastros de sangre en el interior. También encontraron evidencia de manchas de quemaduras y sangre en el depósito del apartamento de Yuan. El 7 de septiembre de 2012, Yuan Shiten fue arrestado formalmente por el asesinato de su madre, exactamente 3 meses después de su desaparición. Además del cargo de asesinato, enfrentó cargos adicionales por conspirar para matar a su padre. Aunque trató de negarlo todo, finalmente confesó una vez que se le presentó toda la evidencia, incluida la evidencia en video que, sin saberlo, les había dado a los agentes encubiertos. La vida se puso patas arriba para Teng Yiwei en un abrir y cerrar de ojos cuando supo en China la noticia del arresto de Yuan, lo que provocó su regreso inmediato a Canadá. No podía creer que su hijo fuera capaz de asesinar a su propia madre. Joan, por otro lado, no mostró remordimiento. Continuó diciendo que no se arrepiente de lo que hizo. Ella me ha estado reteniendo, no solo controlándome un poco. Ellos son mis padres y me controlarán de por vida. La gente se va a morir, no importa si es tarde o temprano. Más tarde se descubrió que Joan había estado planeando matar a sus padres durante mucho tiempo. Esperó que vinieran a Canadá porque este país no tenía pena de muerte. También se mostró escéptico sobre si la policía canadiense sería lo suficientemente capaz de resolver un crimen tan retorcido. Resultó que subestimó su intelecto, tanto como subestimó a las fuerzas del orden canadienses. Sorprendentemente, a pesar de las horribles hazañas y conspiraciones de Yuan, Teng Yiwei apoyó a su hijo durante el juicio. No solo lo perdonó, sino que invirtió gran parte de su fortuna en la asistencia legal de Yuan.
Su racionamiento: ya perdió a su esposa y no podía darse el lujo de perder a su único hijo, a pesar de todas sus fechorías. En una de las muchas visitas a la cárcel de Yuan dijo: no importa cuán equivocado estés, te perdonaré. Tu madre se ha ido. Si mueres, no quiero vivir. De alguna manera, Teng Yihui estaba seguro de que su esposa entendería su razonamiento mientras los vigilaba desde el cielo. En la corte, mientras testificaba como testigo de cargo, suplicó indulgencia para su hijo, diciendo que Yuan era un buen hombre antes de que su estricta crianza arruinara todo. Sin embargo, el tribunal pareció diferir ya que lo encontraron culpable después de un largo juicio. Finalmente, el 2 de febrero de 2015, la Corte Suprema de Canadá dictó la sentencia de cadena perpetua a Yuan Shiten por el asesinato en segundo grado de su madre e intento de asesinato de su padre, con derecho a libertad condicional después de 17 años. Este complejo caso de control y traición sigue siendo uno de los más controvertidos y desalentadores de la historia reciente de Canadá. El culpable se enfrentó a la justicia, pero una familia quedó destruida para siempre. ¿Crees que Yuan Shiten fue empujado demasiado lejos por sus padres tigres, o simplemente usó eso como excusa para asesinar, heredando potencialmente una fortuna? Háganos saber sus pensamientos en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta, comentar, compartir y suscribirte.